manera trascendental o impactante lo que él hizo, que después muchos autores de otros libros del Nuevo Testamento mencionan a Balaam y lo que él hizo, ¿no? Como para dejar una enseñanza no justamente para imitar, sino para repudiar o rechazar la conducta de Balaam. Vamos a empezar leyendo algunos versículos del capítulo 22 para entrar en contexto. Números capítulo 22. Estamos en un momento de la historia de Israel donde Israel está en una avanzada porque está en la época de la conquista de la tierra de Canaán, y aparece acá un rey que se llama Balac. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grana del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Entonces tenemos a Balac, rey de Moab, un pueblo que estaba ahí cerca del Jordán, frente a Jericó, que al ver la avanzada del pueblo de Israel, que eran un pueblo numeroso, que venía con victoria, con poder, él se atemoriza, ¿no?, de lo que le podía llegar a pasar a su pueblo con esta avanzada del pueblo de Israel. Entonces, dice el versículo 5, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor. Y acá aparece Balaam. Este rey Balac manda mensajeros al profeta Balaam, que no era un profeta del pueblo de Israel, era un profeta pagano. En la antigüedad, los pueblos paganos, es decir, los pueblos que no seguían al Dios de Israel, tenían también la costumbre de consultar a profetas, adivinos, magos, ¿no?, que invocaban a los dioses de sus pueblos. Vaya a saber uno si inducido también por algún tipo de poder satánico, ¿no?, o operaban ellos. La cuestión es que acá este rey manda a llamar a Balaam. Para que un rey mande a llamar a un profeta, este profeta debería tener un renombre en la zona. Se ve que Balaam era conocido, entonces lo manda a llamar. ¿Para qué lo llama? Bueno, dice que este profeta Balaam era de Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo. Petor es un pueblo que está en la Mesopotamia, ahí donde está el río Éufrates. De ahí era Balaam, y entonces le mandan a decir a Balaam: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Acá está el encargo que le mandan el rey Balac por medio de sus mensajeros al profeta Balaam. ¿Cuál era el encargo? ¿Qué le dice Balac por medio de sus mensajeros al profeta Balaam? Que maldiga al pueblo de Israel. Le dice: mira, salió de Egipto un pueblo que es numeroso, que viene arrasando, y yo quiero que vos maldigas al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel decaiga en su avanzada, y dice: quizás yo pueda avanzar sobre ellos y echarlos de la tierra. Y fíjate que estaba convencido este rey acerca de la eficacia del profeta Balaam, porque dice: aquel que tú bendijeres será bendito y el que maldijeres será maldito. Ese es el encargo que le manda Balac al profeta Balaam. Detrás de todo esto había un gran pago, ¿sí? Estos profetas no trabajaban ad honorem, podríamos decir. Esto no le iba a salir nada barato al rey Balac. Y sigue la historia después. El versículo 6 dice: ven ahora pues, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. El versículo 7 dice: fueron los ancianos de Moab y los de Madián con dádivas de adivinación en su mano. Ahí tenés con aquellos que querían sobornar o comprar a Balaam para que él maldijera al pueblo de Israel. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. ¿Qué les dijo Balaam a estos enviados? Bueno, reposad, estad aquí la noche, yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Siempre actúan así estos hombres. Ustedes esperen acá, yo iré a consultar al oráculo, al Dios de Israel, a ver qué respuesta me va a dar.
Después dice el versículo 9, vino Dios a Balaam. Y acá fíjate que en el versículo 8 Balaam menciona a Dios como Jehová. Pero después cuando habla de que Dios le habla a Balaam, no dice Jehová, dice y vino Dios a Balaam. Y esto es interesante porque un comentarista dice que esto es una evidencia de que no había una relación de pacto ni de espiritual entre un profeta pagano como era Balaam y Jehová, el Dios de Israel. Porque la palabra Jehová habla de un pacto entre el Dios de Israel y su pueblo, ¿sí? Cuando Dios accede a hablar con Balaam, lo hace como Dios, pero no el Dios de Balaam, sino el Dios de Israel. No sé si me explico en esto. ¿Y qué le dice Dios a Balaam? ¿Qué varones son estos que están contigo? Balaam respondió a Balac, hijo de Zippor Rehuel, ha enviado a decirme aquí este pueblo que ha salido, papá, le cuenta todo eso y le cuenta que le han pedido que maldiga al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Versículo 12 a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Cuál era la orden de Dios para Balaam? Que no vaya con ellos. El no ir con ellos implicaba también que él tenía que rechazar esas dádivas de adivinación, ese dinero, esas riquezas que iba a recibir por maldecir al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace Balaam? Le transmite este mensaje a los enviados: mira, Dios me dijo que no vaya con ustedes. No, pero tenés que venir, le dice, lo estoy resumiendo, ¿no? Entonces Balaam acá comete el error. Balaam dice, bueno, espérenme que yo voy a ir de vuelta a consultarle a Dios. ¿Qué está haciendo Balaam acá? Está insistiendo en su propio parecer. Dios ya había hablado. Dios ya había hablado y que le había dicho, no vayas porque no maldecirás a mi pueblo. Balaam insiste y después, si siguen leyendo el texto, van a ver que Dios le dice, bueno, podés ir, pero vas a hacer todo lo que yo te diga. Pero ese bueno podés ir no es que Dios estaba aprobando que Balaam vaya frente a Balac y maldijera al pueblo, sino que de alguna manera dentro de su voluntad permisiva estaba, a pesar de que no estaba de acuerdo, lo estaba dejando a Balaam actuar de acuerdo a su parecer. Por eso cuando van en camino, iba montado en su burra Balaam, y la burra de repente ve al ángel de Jehová. Los comentaristas dicen que el ángel de Jehová era la misma presencia de Jehová, era Jehová mismo. Debería ser como una figura espiritual porque Balaam no lo puede ver con sus ojos, lo ve solamente la burra. ¿La burra qué hace? Dice que lo esquiva y empieza a contar después cómo empieza a agarrar diferentes rumbos. Balaam se enoja, le empieza a pegar con un palo como diciendo, ¿qué haces, burra? Esa situación, ¿no? Y después llega el momento en que la burra, por medio obviamente del poder de Dios, Dios le habla a Balaam a través de un animal, ¿no? Y le hace ver el error que estaba cometiendo y después le abre los ojos y él también ve al ángel de Jehová. Vamos a ver algunos versículos, le hice como un resumen de la historia para no ser tan largo, pero vamos a ver algunos puntitos donde se menciona en el Nuevo Testamento acerca de la conducta de Balaam para sacar algunas enseñanzas. Segunda Pedro 2.15, y tengan el pasaje de Números también ahí marcadito. Segunda Pedro 2.15. Y el primer punto acá nos habla acerca del camino de Balaam. ¿Qué dice segunda Pedro 2.15? Dice así. Está hablando todo el capítulo de la carta de Pedro sobre los falsos profetas y falsos maestros. Es decir que Balaam ya quedó en la historia como un falso profeta. Y dice el versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino ¿de quién? De Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, el primer punto que es el camino de Balaam, que es el que habla acá, que está hablando de que muchos falsos profetas, dice el apóstol Pedro, siguieron el camino de Balaam, porque está hablando de aquellos hombres que con una actitud encubierta de querer servir a Dios, lo único que están buscando es un rédito económico, lo mismo que Balaam. Balaam insistió en ir con Balac porque él quería recibir esa dádiva, ese regalo, ese tesoro que le iba a dar el rey por maldecir al pueblo, a pesar de que Dios le había dicho no vayas. Entonces vemos
que el camino de Balaam era el camino de la codicia. ¿Qué es la codicia? Podríamos decir desear algo de una manera desmedida o con un fin que al final no nos va a hacer bien, ¿no es cierto? La codicia. Dice que Balaam amó el premio de la maldad, ahí en 2 Pedro 2:15. Él quiso vender sus dones proféticos por dinero, hablar la palabra de Dios para sacar una ganancia. Y esto también nos hace pensar que en la actualidad también hay muchas personas que utilizan el nombre de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para sacar una ganancia. Y lo vemos en muchos ambientes, inclusive del ambiente cristiano, ¿no? Falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores que atraen con un discurso que parece espiritual, pero lo único que están buscando es enriquecerse. Y tenemos que evitar nosotros y estar atentos también frente a estas conductas. El camino de Balaam, el camino de la codicia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 dice al 4: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, ¿no? Y acá está hablando de cómo debe ser un siervo de Dios, un pastor, un líder, en cuanto a ser como es, a no trabajar para el Señor por una ganancia deshonesta. Bien, en segundo lugar, otro pasaje que menciona también a Balaam está en 2 Pedro, capítulo 2, y ahora el versículo 16, sería el que sigue al anterior. Y el segundo punto es la locura de Balaam. ¿Cuál fue la locura de Balaam? Bueno, dice que fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y esto lo podemos ver en número 22. Vamos a buscar el pasaje ese. Sí, perdón. A ver si lo encuentra donde le habla la mula. Yo lo tengo. Ah. 28 dice: entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado de que tú me tienes hasta este día. Y he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro, ¿no? La locura de Balaam. El asna le habla en primera persona, ¿no? Es medio gracioso esto, pero es Dios hablando a través de este animal, como dice él en Pedro, un animal mudo, ¿no? De carga, pero sin embargo habla. ¿Para qué? Para que él vuelva de su camino de locura y sean abiertos sus ojos y ahí ve al ángel de Jehová y hace reverencia, ¿no? Y se da cuenta del camino que estaba tomando. Estos hombres lo habían tentado, ¿no? Con dinero. Dios le había dicho: no vayas. Pero él no estaba conforme con la voluntad expresa de Dios, sino que siguió insistiendo en hacer algo que no correspondía. Y en esta locura que cometió Balaam y que Dios utiliza un asna para reprenderlo y para hacerle dar cuenta de su mala decisión, pensaba, ¿no?, que muchas veces Dios también manifiesta su voluntad expresa en nuestras vidas y sabemos lo que quiere Dios, y sin embargo a veces somos cabezones, ¿no?, como Balaam, y queremos hacer la nuestra y seguir por un camino que a Dios no le agrada. Y quizás Dios no nos manda un animal que nos hable, ¿no?, para hacernos ver nuestro error, pero sí nos habla de muchas maneras y a través de su palabra.
Y qué importante es poder ver a Dios en nuestras decisiones y caer rendido a sus pies para volver a hacer su voluntad. Balaam emprendió un camino de locura. El tercer punto y la tercera mención de este profeta en el Nuevo Testamento es en Judas, libro de Judas, versículo 11. Judas, Apocalipsis, casi al final de la Biblia, versículo 11. Y este tercer punto es el error de Balaam. Dice, hay de ellos, ¿lo tienen? Sí. También nuevamente acá, en esta oportunidad, el apóstol Judas está hablando de falsa doctrina y falso maestro. Dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de ¿quién? De Balaam. De Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Uy, lindos personajes, ¿no? Primero Caín, después Balaam y después Coré. ¿Se acuerdan de Coré también? Tres personas del Antiguo Testamento que se equivocaron en su camino. Y acá menciona el error de Balaam, ¿no? Que por lucro, por ganancia deshonesta y encubiertamente con una fachada santificada o espiritual quieren aprovecharse de un servicio para Dios. Y acá esto lo vemos en el libro de Números, no lo leímos, pero después ustedes pueden seguir leyendo. Cuando él va con el rey Balac, le transmite, mira, Dios no quiere que yo maldiga al pueblo. Dice, no, pero tenés que consultar a Dios, no sé qué. Y dice, bueno, en diferentes lugares, después lo pueden leer, en 4 oportunidades, él sacrifica sacrificios a Jehová arriba de un monte, en 7 altares, pero encima eran altares dedicados al paganismo. Y ahí quiere ofrecer un sacrificio a Dios para tratar de convencer a Dios de llevar a cabo su obra maléfica, ¿no? Él quiso persuadir a Dios por medio de estos sacrificios, así también como lo quiso hacer Caín, ¿se acuerdan? Con esa ofrenda que a Dios no le agradó. ¿Y cuántas veces nosotros también, con nuestras buenas obras o ciertos sacrificios, queremos de alguna manera sobornar a Dios, ¿no? Entre ofrendas, oraciones, asistir a reuniones, para que Él pase por alto nuestro pecado. Y esto no debe ser así. Dios quiere un genuino arrepentimiento en nuestras vidas, y no caer, como dice acá, en el error de Balaam, no caer en el error de Balaam. Y otro versículo más que aparece ahí nomás en Apocalipsis 2:14, donde nuevamente se menciona a Balaam, nos habla acerca de la doctrina de Balaam. Y alguien que vaya buscando Números 31:16. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le está hablando a la iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Fíjate, ¿no? Lo mencionó Pedro, lo mencionó Judas, lo mencionó Juan ahora. Y acá habla a aquellos que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y ahora, ¿quién lee Números? Dale, Fran, léelo. 31 era 16. 31:16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron a causa de los hijos de Israel, prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Bien, ahí nos habla de cómo por medio del consejo, ¿no? Porque acá habla del consejo o la doctrina de Balaam, hizo tropezar a muchos del pueblo de Israel también después que se mezclaron los de Israel con mujeres paganas, y hicieron cosas que no correspondían. O sea, un hombre que con una apariencia de profeta, de piedad o de que se podía comunicar con Dios,
tenía un corazón totalmente torcido, si uno lo mira desde lo que era la voluntad de Dios, ¿no? Y él actuó en contra del bien del pueblo de Israel. Y después, si siguen leyendo, se nos relata cómo él murió a filo de espada en una batalla donde él estuvo peleando o metido ahí en medio de los moabitas, ¿no? Y cómo terminó totalmente mal este hombre. Así que fíjense ustedes cuántas menciones en el Nuevo Testamento quedaron registradas acerca de un hombre que vivió en la antigüedad, pero que tuvo una conducta tan errónea, ¿no? Que siempre después los apóstoles en el Nuevo Testamento lo mencionan en sus cartas diciendo: tengan cuidado del camino de Balaam, de la locura de Balaam, del error de Balaam, de la doctrina de Balaam, que por amor al dinero quiso, ¿no?, avanzar con un plan en contra del pueblo de Dios. Que estas enseñanzas nos sirvan a nosotros también para sacar alguna aplicación en nuestra vida personal, ¿no? Tocante a nuestro servicio, a nuestra fidelidad al Señor, a reconocer y volvernos del pecado cuando nos equivocamos, y también en cuanto a lo que es el tema de la voluntad de Dios expresa en nuestra vida, ¿no? Que cuando Él nos dice algo con claridad, no tenemos que nosotros ser porfiados como Balaam y querer seguir en nuestro rol insistiendo. Porque a veces Dios nos va a dejar que avancemos, pero eso va a ser el fin, ¿no?, para nuestra vida espiritual. Bueno, que el Señor nos bendiga y hay mucho para leer y estudiar de este profeta, ¿no? Que se los recomiendo que lo puedan leer ahí en el libro de Números y en todos los pasajes paralelos que se siguen mencionando. Muy bien.